Acompañan en sus Biblias, capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este estudio lo titulamos La autoridad dada a la iglesia y vamos a tocar un tema muy importante que en ocasiones ha sido tema de debate por quizás interpretaciones distintas que a través de la historia se han dado, interpretaciones que de repente como que colocan a la mujer en un grado inferior al hombre. Y vamos a darnos cuenta que de acuerdo al contexto de las palabras del apóstol Pablo, de ninguna manera fue así. De ninguna manera fue así. De hecho, el apóstol Pablo en este capítulo nos va a remitir al Génesis, al tiempo de la creación, con ese propósito. Con el propósito de que entendamos que jamás en la vida la mujer ha tenido un rol menor o inferior al hombre. De ninguna manera. Sino que ha tenido un rol, como lo ha tenido el hombre, en base a su propia naturaleza. Mientras nosotros, o mientras las mujeres, se nieguen a aceptar que tienen una naturaleza propia muy valiosa, de la misma manera que el hombre tiene una naturaleza propia muy valiosa, cuando se niegan esos aspectos, entonces nos estamos negando la oportunidad de asimilar este entendimiento, el entendimiento correcto, y la consecuencia de haberlo entendido mal, pues ha hecho que en las iglesias tradicionales cristianas se piense de una forma equivocada, colocando a la mujer en un rol menor, pero no es así. Vamos a darnos cuenta en el contexto de este capítulo. Así es de que vamos a empezar desde el versículo 1. Y bueno, aquí una aclaración, porque fíjate que dice el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Y yo coincido con algunos comentaristas en el sentido de que este primer versículo del capítulo 11, en realidad corresponde al capítulo anterior. Porque si lo analizamos, al considerar que seamos imitadores de Pablo, cuando él lo dice así, es claro que se refiere al aspecto que él acababa de mencionar respecto a la forma en que Pablo buscaba hacerse como hacerse como los judíos, si en un momento dado ya congenia con toda la doctrina que ellos tenían, hacerse como los gentiles a pesar de que no era un gentil, todo con tal de no buscar su propio beneficio, sino de salvar a muchos. Vamos a tratar de hilar este primer versículo con el final del capítulo 10 de esta carta. Dice el versículo 31, a partir del verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, fíjate bien cómo dice aquí, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Así es que aquí está la conexión. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice el versículo 1 del 11, sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. ¿Te diste cuenta que hace sentido con lo que venía diciendo? No es que él se ponga de ejemplo para que tú lo sigas como si fuera el Mesías, de ninguna manera. Así es que podríamos entender que Pablo les pide a los corintios que sean imitadores de él, así como él lo fue del Mesías, por cuanto que la estrategia para ganar a muchos para salvación no era pensar en él mismo, sino en agradar a todos.
Ese consejo es el mismo consejo que incluso le da a Timoteo. Primera de Timoteo 4, verso 11. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Y dice esto manda, ninguno tenga en poco tu juventud, dice, sé ejemplo de, con todo el propósito de que aquellos a los que se dirigiera Timoteo siguieran su ejemplo, ¿sí? Y a continuación vemos la forma en que Pablo utiliza las palabras precisamente para hacerles sentir a los corintios que están haciendo bien las cosas conforme a las instrucciones que les dio, y enseguida les indica que por mucho que sigan las instrucciones que Pablo les haya dado, su ejemplo más importante a seguir siempre debe ser la cabeza de la iglesia, Yeshua. Por esa razón, de ninguna manera tú te puedes quedar con la idea equivocada del versículo 1 cuando te dice, sean imitadores de mí. Sí, pero en el sentido que lo venía diciendo desde el capítulo 10. No que Él sea la cabeza. Y aquí mismo lo aclara. Dice el verso 2, perdón. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y bueno, aquí vamos a ver que el apóstol Pablo comienza a referirse ya incluso, como lo habíamos analizado desde el primer capítulo de esta carta, que da a entender Pablo que hubo una carta previa, de la cual no tenemos conocimiento, pero en varios pasajes se deduce que hubo una carta previa a esta que tenemos de la primera de Corintios. Cuando les dice esto, dice, es decir, los mandamientos que les había enseñado, bien podría tratarse en un momento dado de un sarcasmo, porque dice los alabo. Pero si ustedes recuerdan los capítulos anteriores, desde el primer versículo les comienza a dar una regañada, una llamada de atención tan fuerte, que incluso saca el tema en el capítulo 5 de aquel hombre perverso que se estaba acostando con la mujer de su padre, su madrastra. Estaba terrible y aquellos no hacían nada. Entonces aquí podremos entender un cierto grado de sarcasmo en el apóstol Pablo, pero tiene un propósito. El propósito es hacerles reflexionar a los corintios acerca de lo que ellos estaban haciendo, que se estaban quizás esforzando, pero que les estaba faltando esforzarse un poco más para hacer mejor las cosas. Dice verso 3, pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Mesías. Aquí hay que entender el sentido en que lo está diciendo Pablo. Aquí esto es muy importante para no quedarnos con una idea equivocada. Es en este momento que, a pesar de que dijo que siguieran su ejemplo, tú te das cuenta que él establece la conciencia en los corintios y en los otros también, de que Yeshua es la cabeza de todo varón. Así como el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza del Mesías, de nuestro Señor. Esto significa que Dios estableció el principio de guardar el orden. Está hablando de un orden a seguir en base a la autoridad. Cuando habla de cabeza, es una referencia a la autoridad y en consecuencia asumir la responsabilidad de someternos a esa autoridad. Es un sometimiento en base a esa autoridad que estamos reconociendo. Este gran principio a nosotros nos recuerda las palabras de Yeshua, con lo cual él demostró que efectivamente siempre estuvo sometido a la autoridad del Padre. Él mismo lo dijo de esa manera. Juan capítulo 5, en Juan capítulo 5, verso 19, dice, respondió entonces Yeshua y les dijo,
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Te estás dando cuenta? Es decir, él está reconociendo la cabeza, que es Dios, el Eterno, el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y bueno, en este sentido, entonces, cuando Pablo utilizó el término cabeza, es una referencia al que tiene la responsabilidad de guiar. Si te fijaste en las palabras de Yeshua, dice que él hizo todo lo que hacía el Padre, lo que veía que él hacía. Y cuando él hace esa referencia, es una referencia desde la creación, con todo el propósito de la creación. Todas las palabras, toda la doctrina, la enseñanza de Jesucristo está reflejada desde la creación. Lo hemos analizado en los evangelios. Entonces, aquí se está hablando de una responsabilidad, la responsabilidad de guiar. La cabeza tiene esa responsabilidad de guiar, y dicha responsabilidad, por supuesto, que implica también una acción de obediencia a su vez. Así como Yeshua fue obediente al Padre, es lo que Dios busca en todos, ya sea hombres o mujeres, obediencia. Sin embargo, también es importante que enfoquemos bien el contexto en que Pablo está usando esa expresión, porque entre el hombre y la mujer no se debe confundir, la relación que existe no se debe confundir, ¿sí?, con inferioridad de la mujer. La autoridad es un concepto, pero no tiene nada que ver con inferioridad o superioridad, sino que se trata de la responsabilidad que tiene el hombre para responder por la mujer en la guía que debe establecer en ella. Y esto no es en un sentido de desigualdad en grado de inferioridad, sino solo en un sentido de un orden ya establecido por Dios desde la creación. ¿Ok? Entonces aquí esto es fundamental que lo entendamos. Y ojo, en las palabras del apóstol Pablo está enfocando una vez más al matrimonio. No significa que yo sea cabeza de otra mujer. Yo soy cabeza tuya, que eres mi esposa. ¿Sí? Pero esta responsabilidad de mí, que me adjudica el Señor, me implica, por supuesto, la responsabilidad de guiarte, de saber guiarte. Y bueno, ya estudiamos los capítulos anteriores cuando el apóstol Pablo habla del tema del matrimonio y todo ese tema tan hermoso que ya analizamos. Verso 4. Todo varón que ora o profetiza, y aquí también habla Pablo de un aspecto que implica, por supuesto, todo lo que el hombre debe de asumir como cabeza, ¿no? Y ese es un aspecto muy, muy importante. ¿Por qué? Porque está haciendo una diferencia entre el rol que tiene la mujer y el rol que tiene el hombre. Y va a hablar de un aspecto que incluso es un aspecto femenino que en ocasiones los hombres adoptan. No necesariamente que esté hablando de homosexualismo, no. Pablo no está hablando de ese tema. Cuando Pablo hablaba de homosexualismo lo hacía tal cual. Y creo que ha sido muy claro el apóstol Pablo en ese tema. No, aquí está hablando de otro aspecto que le resta autoridad y ofende al Mesías.
Estamos hablando del hombre que asume en ocasiones posturas femeninas, lo cual no debe de ser. Verso 4, una vez más, dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí Pablo va a comenzar a hablar de dos aspectos. De lo que venía hablando cuando se refiere a la cabeza, la autoridad no necesariamente se va a referir a la cabeza físicamente hablando, sino a la autoridad, pero en otro aspecto sí se va a referir también a la mujer, al velo que le cubría. Para entender las palabras del apóstol Pablo, pues es necesario entonces no perder el contexto en el que se está hablando de los versículos anteriores. Recordemos que Pablo está hablando del orden establecido por Dios, por lo que debemos considerar la analogía establecida entre Yeshua y su iglesia. Y considerando las palabras del apóstol Pablo desde el versículo 3, en donde él nos advierte que el Mesías es la cabeza de todo varón, es decir, que Yeshua es nuestra autoridad y en consecuencia el varón es la cabeza o autoridad de la mujer. Es en este sentido que acaba de decir esto. De manera que el versículo 4, Pablo va a decir algo que en ocasiones ha sido mal interpretado, sacando de contexto las palabras de Pablo en los versículos anteriores. Porque si Pablo está hablando de que Yeshua es la autoridad del varón, al decir que cuando el varón se pone a orar o a profetizar, a predicar en público, pero que lo hace con la cabeza cubierta, a quien deshonra no es no es a él mismo, su cabeza, pues su cabeza, o sea, está hablando de él mismo, no, está hablando de deshonrar al Mesías, como lo dice el verso 3. Vamos a analizar otras versiones que como herramienta nos ha servido en muchas ocasiones para hacer una comparativa y confirmar que efectivamente de qué está hablando Pablo, a qué se está refiriendo. Dice la Nueva Biblia Viva, dice a partir del verso 3, 1 Corintios 3, vamos a leer los versículos 3 al 5 en estas comparativas. Dice: pero hay algo que deseo recordarles. Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Por eso, si un hombre no se descubre la cabeza mientras ora o predica, deshonra a Cristo. Y si una mujer ora o profetiza en público sin cubrirse la cabeza, deshonra al esposo. Es como si estuviera rasurada por completo. ¿Okay? Otra versión, la traducción en lenguaje actual, dice así: ahora quiero que sepan esto, Cristo es el origen del varón, y el varón es el origen de la mujer, y Dios es el origen de Cristo. Si el hombre ora a Dios o habla en su nombre con la cabeza cubierta, le falta el respeto a Cristo. Y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto al hombre. Es lo mismo que si se afeita de la cabeza. Vamos a ver una última comparativa, la Nueva Versión Internacional. Dice: ahora bien, quiero que entendáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Al que es su cabeza. Y entendimos que es el Mesías, Yeshua. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, al hombre. Es como si estuviera rasurada. Bien, como vemos aquí la diferencia, ¿sí? O la referencia más bien a la deshonra que hacen los hombres al orar o profetizar
en referencia al Mesías, es interesante porque quizás lo que vino a tu cabeza de inmediato, así, es a muchas personas que de repente tú puedes ver por ahí en redes sociales, en YouTube, etcétera, que predican con la cabeza cubierta, con el talit. Sin embargo, digo, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, con esa postura que adoptan muchos, porque, y bueno, lo hemos analizado en otras ocasiones, en este caso no es el caso. Pablo no está refiriéndose a ese tema. Pablo está hablando, porque si fuera el tema, entonces, ¿por qué pasa con el mandamiento del uso del talit? Pablo no está hablando de ese tema, porque habla de dos momentos. Dice, si predica u ora. Y recordemos que el talit es un mandamiento que era para orar. El mandamiento fue dado para el tiempo de oración, no para andar predicando, como muchos hoy en día lo hacen. Deuteronomio 22, verso 12, aquí está el mandamiento: y te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Pablo no podría estar hablando en este tema de Corintios del hombre que ora con la cabeza cubierta, porque estaría hablando del mandamiento. No aplica en este caso. En primer lugar, el mandamiento del uso del talit, Yeshua lo aclaró. Por otro lado, lo aclaró también para no cometer el error que hoy muchos están cometiendo al hacer esto, ¿no? Públicamente están dirigiéndose a las personas y con el uso del talit. Sobre todo gente que no son judíos, que no son naturales, que están interpretando de forma equivocada los mandamientos y hacen eso para ser vistos por los demás de una forma diferente. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua en relación a ese tema? Dice, hablando de la oración, por ejemplo, si cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Mateo 6, verso 5, a partir del verso 5. Mateo 6, a partir del verso 5. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si eso es lo que buscan muchos hoy en día, ser vistos por los demás de forma diferente, con atuendos, disfraces, etcétera, pues bueno, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, cerrada la puerta, en lo privado, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hay que entender este tema con mucho cuidado, porque no significa que despreciemos el uso del talit. Claro que no. Es un mandamiento que fue dado con un propósito muy específico, pero hoy en día se ha interpretado de una forma diferente por muchos. De modo que si Pablo entonces hubiese él querido hablar del talit, ¿sí?, para hablar de cubrir la cabeza, pues lo hubiera hecho tal cual, pero no menciona el talit, ni mucho menos. De acuerdo a la palabra cubrir, considerando el contexto del pasaje, pues entonces debemos entender que Pablo se refiere a aquellos hombres, no solamente el contexto de los versículos que ya vimos, sino todo el capítulo. Te vas a dar cuenta que Pablo está hablando de cubrir la cabeza. Cuando habla de cubrir la cabeza, se está refiriendo al uso del cabello largo en los hombres. Por eso yo hablaba de aspectos femeninos que de repente tienen algunos varoncitos por ahí, sobre todo jovencitos hoy en día, y no están entendiendo su rol en relación a este tema tan importante del que Pablo habló, acerca de ser cabeza de la mujer.
Y más adelante Pablo incluso lo menciona acerca del cabello largo que es propio de la mujer. Así es que Pablo nos está diciendo en el versículo 4 que el hombre que ora o profetiza con el cabello largo deshonra al Mesías. Y en los versículos siguientes nos queda más claro el contexto al leer que Pablo dice que la mujer que no se cubre la cabeza, que se corte el pelo o que se rape. Fíjate, es verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Fíjate, está utilizando esta expresión, que se corte también el cabello. También, aquí se está refiriendo al hombre que debe tener el cabello corto. La idea de la mujer, de la cabeza cubierta en la mujer, era un aspecto, o sigue siendo incluso un aspecto importante en algunas culturas. Eso es otro aspecto también que está abarcando el apóstol Pablo para hablar de este tema en su momento. Usar algo para cubrir la cabeza, que en un momento dado era un símbolo de estar bajo la autoridad y la protección de su esposo. ¿Sí? De esa manera se identifica a una mujer casada también. En ciertos lugares, como en Corinto, por ejemplo, la forma de poder distinguir a las mujeres casadas de otro tipo de mujeres era muy fácil, porque incluso en los templos paganos, las mujeres se rapaban el cabello. O sea, aquí quizás puedas entender un poquito mejor por qué habla Pablo de la deshonra, ¿sí? Porque avergüenza, era una causa de vergüenza en mujeres que pues obviamente no tenían nada que ver con ese oficio, y que en un momento dado por eso dice, pues mejor que se cubre la cabeza, si le da vergüenza raparse en un momento dado. Por eso Pablo aquí utiliza la palabra también, que implica que al igual que el hombre debería estar con el cabello corto o rapada, ¿sí? Pero si es el caso que tiene conciencia y eso le avergüenza, entonces que se cubra para demostrar que se encuentra bajo la autoridad y protección de su marido. Y aquí vamos a ver este tema interesante, porque hoy en día igualmente muchas mujercitas de repente han adoptado esto que no es propia de nuestra cultura. Es una práctica que no es propia de nuestra cultura. Y considerando que deberían de hacerlo, lo hacen hoy en día, y de repente ya ves a las personas con su velo, ¿no? Bueno, dice, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Te estás dando cuenta de que está hablando del cabello? ¿Sí? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Fíjate bien en qué lugar coloca a la mujer respecto al varón. Pero la mujer es gloria del varón. El varón es gloria de Dios, de quien proviene, y en consecuencia la mujer, al provenir del hombre, ella es la gloria del hombre. Lo cual nos remite al tiempo de la creación, a la creación del hombre y de la mujer, en donde Dios le dijo a Adán, primero creó a Adán y le dio responsabilidad sobre Eva. Génesis capítulo 2, a partir del verso 21, dice, entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Si te das cuenta, como lo hemos comentado en otros estudios ya, aquí Dios no crea a la mujer del polvo de la tierra. La crea de la propia carne y hueso del hombre,
Por eso Adán dice, ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es parte del mismo, del hombre. Por eso Pablo está hablando en ese sentido, porque nos está remitiendo al origen, a la creación, al tiempo de la creación. Esto, por supuesto, que no significa de ninguna manera que sea inferior al hombre, como ya lo comentamos, porque la mujer que en un momento dado, por ejemplo, hay personas que dicen que no debería predicar, pues es un error. Por supuesto que puede predicar. Solo que también aquí en un momento la mujer debe ser consciente del orden que debe guardar. El orden y la autoridad de su marido. ¿Sí? Y en aquel entonces, el velo, eso era lo que representaba, ese signo de sujeción o de autoridad a la que pertenecía la mujer. Sin embargo, eso no tiene aplicación hoy en día, como lo comentábamos, porque no en todas las culturas, para aclarar. Algunas mujeres hoy en día, sin tener este tipo de cultura, adquieren ese hábito de cubrirse la cabeza con velo, porque ellas consideran que de esa manera honran a sus esposos, que son su cabeza. Cuando no tienes la cultura, y no aplica porque los demás que te vean simplemente te van a ver, de repente te ven raro ya. Pero no te van a identificar ese velo en tu cabeza como una autoridad o sujeción a tu marido. No, porque no lo relacionan. No es parte de la cultura. En aquellas zonas, en aquellas culturas, sí. Culturalmente se sabía, se entendía ya que las mujeres que portaban velo eran una mujer que estaba protegida, que estaba con su marido, etc. Aquí de repente te pones un velo y ya andas todo el tiempo con velo, pues te ven raro. Pero no te identifican, no aplica en la mente de la cultura de la gente en donde vives, no aplica eso. No tiene sentido. Aquí es donde resulta importante entender que en ocasiones Pablo también necesitó referirse a aspectos culturales propios del lugar a donde estaba hablando. Por ello es importante entender el contexto cultural, en que Pablo enfocó las palabras al hablar de la autoridad que se debe seguir en este orden divino establecido por el Señor. Como él mismo lo dijo, la cabeza del hombre es Yeshua, la cabeza de la mujer es su marido, y la cabeza del Mesías es Dios. Así de que solo hay que entender que la palabra cabeza, ¿sí?, utilizada por el apóstol Pablo, es autoridad. Por ello, el que la mujer tenga la autoridad de su marido, tenga por autoridad a su marido, pues esto no significa que no pueda predicar la palabra de Dios. Por supuesto, públicamente lo puede hacer. Y tampoco significa que no sea considerada en un momento dado menos, o que pueda ser considerada menos que el hombre. De ninguna manera. Es complemento del hombre, así como el hombre es complemento de la mujer. La mujer tiene aspectos en su propia naturaleza, ¿sí?, que le hacen especial e idónea para muchas actividades, que no necesariamente sería lo más ideal o idóneo para el hombre, que tiene otra naturaleza. Estamos hablando de aspectos naturales que el Señor nos otorgó desde la creación. El hombre y la mujer son iguales ante Dios. Eso es inevitable e irrefutable. Sin embargo, esto no significa que sean lo mismo. Ya les cambié la jugada, ¿verdad? Somos iguales ante Dios, pero no somos lo mismo.
No significa que seamos lo mismo, porque las responsabilidades de los dones que cada uno tenemos son ejercidos de forma diferente. ¿En base a qué? ¿En base a qué? En base a nuestra propia naturaleza con las que hemos sido creados. Así es de que aunque seamos diferentes, tengamos diferentes dones, son igualmente importantes y aún mejor complementarios en toda esta obra que estamos dispuestos a hacer en servicio de nuestro prójimo con tal de honrar a nuestro Señor. ¿Ok? Así es de que bueno, es importante que esto sí nos quede muy claro, porque por mucho tiempo de forma equivocada se ha tenido una idea torcida acerca de la posición que tiene el hombre frente a la mujer, y no de ninguna manera es en un sentido de inferioridad, al contrario, al contrario, de hecho, yo creo que los hombres que me acompañan somos testigos de que la mujer es mucho mejor o mucho más hábil en muchos otros aspectos que nosotros mismos. Incluso son más allegadas, más enamoradas del Señor, mucho antes que nosotros. Eso no lo podemos negar. Y es aquí donde nosotros tenemos una gran responsabilidad de entonces tomar el rol que nos corresponde. Tú como hombre tienes esta gran responsabilidad, guiar a tu esposa. Como vemos el propio texto aquí, fíjate, dice el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, y aquí te lo aclara Pablo una vez más, te lo confirma, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, no está hablando de Génesis. Y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí ya Pablo habla de otro aspecto que nos habla de esta señal que debe tener la mujer acerca de su autoridad. ¿Sí? Y en este caso el apóstol Pablo, de la misma manera en que refiere que la mujer fue creada por causa del hombre, también menciona que la mujer debe tener señal de su autoridad sobre su cabeza, que en este caso es el velo, ¿sí?, del que se habla por causa de los ángeles. Y esto es importante notarlo si consideramos que el apóstol Pablo, para explicar la autoridad del orden divino, está citando el libro de Génesis, lo que nos recuerda de inmediato entonces el evento de los hijos de Dios, los Ben Elohim. Una referencia que tiene que ver a los ángeles que se mencionan en el capítulo 6 del libro de Génesis, en donde se mencionan a mujeres y que estos ángeles se mezclaron con aquellas mujeres humanas de donde nacieron seres perversos, seres de esta mezcla de seres espirituales y seres de carne. Dice el Génesis 6, verso 1, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí esto es importante porque habla de la vista. Dice, viendo que eran hermosas. No significa que las conocieron, trataban con ellas y se enamoraron. Las vieron. ¿Qué fue lo que vieron y cómo lo vieron? Una vez más, estamos hablando de pudor, de atuendo, estamos viendo de este velo que era una señal de autoridad. En aquel entonces, en aquel evento, aquellos ángeles no advirtieron de ninguna forma ninguna autoridad sobre las mujeres, y la consecuencia fue el pecado de rebelión en contra de Dios. Así es que es probable que sea esta la razón por la que el apóstol Pablo aquí en este pasaje refiere a los ángeles, al hablar de la señal de autoridad que debe tener la mujer, ¿sí?, la autoridad de su esposo, por causa
de los ángeles. Dice el verso 11, pero en el Señor, fíjate bien, ni el varón es sin la mujer y ni la mujer sin el varón. ¿Ya te das cuenta? No puedes cumplir tu propósito divino sin la mujer, y la mujer no puede cumplir su propósito divino sin el hombre. Por eso es en el Señor. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente que no tiene a Dios en su vida. Ellos hacen sus vidas de una forma diferente sin considerar estos principios. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí cierra Pablo confirmando que Dios no hace distinción de géneros con el propósito de considerar mejor al hombre que a la mujer, o al revés, de ninguna manera, sino que en el Señor nuestros dones se complementan para cumplir nuestros propósitos divinos, por cuanto que todo procede de Dios, con ese propósito a final de cuentas. Así de que, si tú, que eres mujer, de repente como que te viste o te viste identificada con estos movimientos que muy de moda en todo el mundo, los movimientos feministas, considera esto, considera el propósito de esos movimientos y el objetivo a seguir. Y te vas a dar cuenta que no tiene nada, absolutamente nada que ver con tu verdadero propósito en este mundo. Tu propósito como mujer es especial y muy, muy importante, al mismo nivel que el propósito de todo hombre. Por esa razón, hablé desde un principio de el error de la comprensión de las palabras del apóstol Pablo, que siguió la iglesia tradicional cristiana, acerca de considerar a la mujer como menor, incluso en el judaísmo también. Tiene muy arraigada esa idea de que la mujer tiene un rol de todo el tiempo servirle al hombre. No es así, de ninguna manera. Es un error garrafal que han estado cometiendo religiones, culturas, socialmente, políticamente, o sea, en todos los aspectos de la vida se ha cometido ese error desde el principio. Bueno, es tiempo de comenzar a restaurar esa idea torcida, equivocada, que lo único que ha hecho es poner a la sociedad de cabeza en una protesta desordenada totalmente por parte de la mujer, que tampoco, lamentablemente, tampoco se justifica por las causas por las que lo hacen, y que en un momento dado pues se desconecta totalmente ya de su propósito y ya se van aspectos de la violencia, el homicidio, el aborto. Tampoco es por ahí. Verso 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma, fíjate bien lo que está hablando Pablo, ya está hablando de la naturaleza misma. Dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Ya te diste cuenta? A ver, jovencitos, que les gusta andar con la greña larga, incluso los jóvenes casados que ya andan con su cabello más largo que su propia esposa, pues consideren este tema. Yo entiendo que pueden ser infinidad de razones, no necesariamente perversas, no, de ninguna manera, pero te lo aseguro que son equivocadas. Aquí el apóstol Pablo habla incluso de una naturaleza propia del varón, de la apariencia del varón, cuando dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Ya te estás dando cuenta de qué está hablando Pablo?
¿Por qué Pablo asegura que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello? En su propia expresión Pablo lo aclara. Hablar en la naturaleza misma nos enseña que solo la mujer es la que tiene el cabello largo, la que debe tener el cabello largo. Ah, pero ahora hay mujeres que andan pelonas. O rapas, ¿no? Incluso. Pues bueno, ya podrías decir que es cuestión de gustos, pero bueno, cualquiera que vea una mujer normal, sí es raro. De repente ver una mujer totalmente pelona, ¿no? Rapa o... sí es raro. No tiene nada que ver con, por supuesto, ya por padecimientos de salud, que es otro aspecto que no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando del gusto, de la costumbre que ya tienen las personas, ¿no? Y que nos queda muy claro aquí que todo esto tiene un trasfondo, un trasfondo de la condición espiritual de las personas también. Es muy importante que no te quedes solamente con el aspecto físico. El trasfondo espiritual de las personas se ve reflejado en nuestra propia apariencia. Verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí algunos pudieran considerar que Pablo ya se contradijo al hablar del cabello de la mujer en lugar de velo. Sin embargo, pongamos atención en que el versículo 15, Pablo está exponiendo el contraste que representa el que la mujer por naturaleza se deje crecer el cabello, que deje su cabello largo, respecto al hombre que no debe hacerlo, ¿sí? Porque eso representa una vergüenza, además de una afrenta a su autoridad, por ser un aspecto femenino. Por ello Pablo habla de la naturaleza de la mujer, la cual no es la misma que la naturaleza del hombre. Así es que el enfoque que vemos en el versículo 15 es distinto al enfoque en el que Pablo está hablando en el versículo 5. Dice, verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, sin velo, afrenta a su cabeza, a la autoridad, a su autoridad. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Aquí no se habla de cortarse el cabello, sino de no cubrirse el cabello, que es como si se hubiese rapado. Por ello, el sentido de la exhortación del apóstol Pablo a los varones de la congregación de Corinto en aquel entonces era para que no anduvieran con el cabello largo, cabeza descubierta, sino con el cabello recortado, que se distinguiera que son hombres. Hoy de repente ves caminar de espaldas a alguien que trae el cabello largo y resulta que es hombre, porque ya lo viste de frente y trae bigote. ¿Qué es esto? ¿No? Digo, y quiero ser muy respetuoso, yo sé que hay personas, hay jóvenes que acostumbran eso, pero siempre hay un tiempo de considerar, chavos. Considérenlo porque y los papás en un ánimo de comprensión, están jóvenes, hay que dejarlos, yo estoy de acuerdo con eso, yo tengo varones también, sí, pero jamás aquí se les permitió cabello largo, todo el tiempo la peluquería, pero por lo mismo, como papás tenemos esa gran responsabilidad de ir orientando a los jóvenes. Sabemos que por lo mismo de su juventud de repente quieren experimentar ciertas cosas. Hay ocasiones en que no necesariamente deben experimentar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mejor. Hay cosas mejores, mucho mejores que hay que experimentar. Verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias
de Dios. Y lo mismo hoy en día, hay quienes defienden la postura femenina de algunos varones, sobre todo jóvenes que se dejan crecer el cabello, como les decía, incluso se dicen ser creyentes, pero tienen cabello más largo incluso que sus propias esposas. Esos hombres afrentan al Mesías, eso es un hecho, si es que se ponen a orar o a predicar la palabra de Dios. Considérenlo, considérenlo, y bueno, seguramente es un tema para mucha disertación, mucho comentario, muy interesante, pero que por supuesto siempre con todo respeto para todos, para todo el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, bendito eres tu Padre eterno. Gracias te damos, mi Dios, por las instrucciones que nos llevan a un camino de paz, de buena salud, porque tus instrucciones, Padre eterno, son hermosas, mi Dios, que nos traen luz a nuestro entendimiento. Te pedimos, Padre eterno, que nos dé sabiduría para llevar todas estas cosas, Señor, a lo material en nuestra vida práctica, Padre eterno, diario, y que podamos nosotros ser el reflejo de tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.